siempre hubo como la presencia de arte en mi hogar, como una posibilidad, nunca como obligación ni nada. Entendí que había un cruce que no se habla mucho, que es el plegado, los patrones matemáticos, como la geometría. El origami se ha visto como un poco como un juego infantil. Pero dije, yo no puedo hacer esto toda mi vida. Ya como que al segundo año era como, no sé, pues, jefe de producción de un patio a cargo de 3 máquinas. No funcionaba y me llamaban a las 3 de la mañana, así como, Claudio, se detuvo una máquina. Los proyectos son evaluables. Tú puedes evaluar cómo quedó. Y muchas veces en el proceso artístico no existe la evaluación. Como que se valora el que se hizo porque se hizo. No porque tú lo midas va a ser menos entretenido. Y lo que pasa con el papel es que tú tienes un material muy accesible, que está en todas las casas, a muy bajo costo, pero estás sacrificando duración. O sea, una obra no va a durar un año después. Como que inconscientemente todos dicen, yo podría hacerlo. Es parte del juego. Si uno hace arte urbano, tú tienes que estar dispuesto a las leyes del arte urbano. Estás jugando en la ciudad. Y la ciudad tiene sus códigos y sus leyes. Terminamos haciendo, me acuerdo, 250 figuras humanas a escala 1:1 y llenamos un teatro en Puerto Montt. La perfección es enemigo de lo bueno. Si uno busca la perfección, no vaya a llegar nunca. O sea, como que no existe la perfección. Existe lo bueno de ese contexto y ese momento. Y a lo mejor yo voy a ver estas obras en 10 años más y no me van a gustar. Pero era lo mejor que yo podía hacer en ese momento con lo que tenía. Encontré un diálogo. Yo no lo había visto en otro origamista. Y ahí me pasé lo que yo asumo es la escultura en papel. Ahí salté. Y ahí fui como armando, ¿cachai? Pero fue la escala. La escala fue lo que hizo el clic. Hoy tenemos un tremendo invitado, diseñador industrial, magíster en diseño de espacios, artista y docente. Comenzó a experimentar con papel y sus posibilidades a temprana edad. Estudió y perfeccionó la técnica del origami. El año 2010 fundó Factoría Papel. Ha expuesto en países como México, Alemania, Italia, China y hace su trabajo tan increíble como esta ranita que me acompaña acá. Y viene llegando directamente desde Puerto Montt. Bienvenido al podcast, Claudio Acuña. Muchas gracias. Encantado de estar en este espacio, conversación y creatividad. Súper. Lo primero, ¿de dónde nace tu amor por el papel, por el origami? ¿De dónde viene? Indudablemente siempre como las inquietudes se dan un poco de la raíz familiar. Mi mamá es profesora de arte, mi papá es kinesiólogo, entonces siempre hubo como la presencia de arte en mi hogar. Yo soy el menor de 3 hijos, pero siempre había arte, siempre vieron tijeras, siempre hubo tarritos de pintura, mi mamá pintando acuarela o tocando piano. Entonces siempre el arte estuvo ahí presente como una posibilidad, nunca como obligación ni nada. Entonces de muy pequeño me entusiasmó el tema como de la construcción, de inventar cosas, siempre fue muy inquieto de niño. Eso lo tenéis muy presente. Sí, como era como ese amigo del barrio que como que hacía maquetas para los autitos. Claro, o sea, si llegaban claro. los amigos con los autitos, decía, ya, pero hagámosle una rampa. Claro. O sea, ya, peguemos y Pero hay constructor. Claro, así como hagamos un hoyo en la tierra y enterremos esto, o hagamos, no sé, un arco de flecha con una rama. Siempre como muy desde la construcción. Años 80, no había celular, entonces era como muy de hacer el juego. Entonces siempre se dio como un proceso natural el tema de lo manual. Y creo que de ahí viene, no sé, un flujo súper como orgánico que se dio. Y después de ese proceso, entraste a estudiar diseño industrial. Sí, o sea, pero pasaron muchos años después. Lo que siempre me acuerdo de ciertos como hitos que fue una vez que vi una revista, de nuevo, años 80, 90. Había una revista que llegó a mis manos, que era una revista muy interesante, que era como esta selección del Reader Diary, Sí. que era como mini reportajes de cosas. Y me acuerdo que vi un reportaje origami donde ponían la figura y al lado como que ponían el patrón de doblado, que es como el papel, no sé, desarmado. Claro. Entonces yo me acuerdo de niño, decía, y como que yo seguía la línea, decía, pero no lo logro, así como que veías la figura y decía, ya, después algún día lo voy a lograr. Y como que siempre volvía así, oye, tengo pendiente de hacer esta figura porque la vi y era un elefante, me acuerdo súper bien. Pero siempre lo tenía, entonces como que de temprana edad siempre dije, voy a hacer esto, y a veces me demoraba 5 años, 10 años, 20 años, pero siempre como que me pongo metas sin presión. Y pasó que después, cuando entré a estudiar diseño industrial, me acordé del elefante. Oye, tengo ese elefante pendiente. Y busqué el libro y claro, ya estaba en internet y estaba en Amazon el libro del autor.
Dije, ¿sabes qué? Voy a comprar el libro y lo compré. Y claro, estaba el diagrama del elefante. Entonces dije, voy a hacer el elefante. Y claro, el elefante que había visto hace 10 años atrás, terminé haciéndolo a los 20, 22. Pero dije, oh, está bueno el elefante. Oye, pero está interesante este. Y ahí empecé como a... Como que ya había recorrido un tramo que ya había ganado harto hasta el elefante. Era como, bueno, si estoy acá, ¿por qué no continuar? Una cosa así. Y claro, cuando estudié diseño industrial, que te enseñan los materiales, todo, entendí que había un cruce que no se habla mucho, que es el plegado, los patrones matemáticos, como la geometría espacial, constructiva de los materiales, que está, pero que nadie lo fuerza mucho al origami. Como que el origami siempre se ha visto como un poco como un juego infantil. No sé, como en los colegios, como hagamos una ranita y queda ahí. Así como haga una decoración. El origami es originario de China. Es originario como disciplina de Japón. Pero el papel es internacional. O sea, tenemos el papiro egipcio, tenemos en China el papel, y tenemos el origami como nombre, se lo ponen los japoneses, que significa doblar papel. Kami, que es el papel de ellos, y ori es doblar, como el verbo, doblar papel. En España se llama papiroflexia, lo desarrolló Miguel de Unamuno, pero, y siempre hago la aclaración, el plegado es universal, es el doblar algo. O sea, como que no hay ni una cultura que no haga el gesto de doblar algo. Exacto. No sé, tú ordenas tu ropa, doblas. Quien curva una madera está doblando. Entonces, no es que le digamos, oh, los japoneses inventaron el pliegue. No, el pliegue es universal. Ellos tienen como esa técnica específica. Es que ellos lo que desarrollaron fue como la creación del objeto representativo. O sea, hagamos una grulla que representa el espíritu del animal grulla. Hagamos una rana que representa el espíritu de la rana. Entonces, ellos lo que hicieron es como armar la poética del claro, proceso plegado papel, pero el papiro es un plegado. Entonces, o sea, pero no podéis decir que el origami es de Egipto, pero ellos enrollaban, ¿no? Entonces ellos lo que dijeron es, hagamos la figura como elemento figurativo por sus tradiciones, por sus cualidades como culturales que tiene Japón. Se les dio ese principio al papel, pero viene de ahí, pero yo digo que es más universal. El tema del papel y el plegado es un tema universal. Y de ahí tú fuiste como agarrando ese bichito que cuando eres chico te llamaba la atención, después lo desarrollaste cuando ya estabas estudiando y empezaste con el tema, sí, como a desarrollarlo ya como una expresión tuya, o buscabas ya algo más en esos primeros trabajos. Es que hay una bueno, estas son ya más apreciaciones personales de lo que me tocó vivir a mí. Yo cuando me titulé diseñador industrial, se dio la circunstancia en que entré a trabajar apenas me titulé. Primero estudié dibujo técnico de arquitectura, después estudié diseño industrial y me titulé y empecé a trabajar al tiro. Por ser novato o por hacerlo bien, como que lo empecé a hacer bien la empresa y me empezaron como a ascender y a dar más responsabilidades. Así como que... Y uno cuando es nuevo el trabajo dice que sí a todo. Todo. Así como, Claudio, ¿sabes usar esta máquina? Sí, ya. Desde mañana usas esta máquina. Así, oye, Claudio, ¿tú podrías hacer esto? Sí. Desde el lunes lo haces. Así, como que uno no aprende a decir no, y uno dice que sí. Entonces, como que me vi con muchas responsabilidades siendo joven, y era una empresa que yo me di cuenta que podía como jubilarme en esa empresa, de alguna otra manera. Claro, podría estar haciendo eso. Lo digo así, sí, con mucho respeto y cariño a esa empresa. Pero dije, yo no puedo hacer esto toda mi vida. Y ya como que al segundo año era como, no sé, jefe de producción de un patio a cargo de 3 máquinas, y la empresa funcionaba 24 horas al día. Entonces una máquina no funcionaba y me llamaban a las 3 de la mañana, así como, Claudio, se detuvo una máquina, que unas cortes CNC. Ya, mira. Tienes que explicar. Sí, mira, anda el botón rojo, prende el computador, pone estas coordenadas, aprieta reset y lleva a la fresadora al punto cero y pone cortar de nuevo. Ya, llámame si funcionó. Y a los 10 minutos, sí, está funcionando, ya, nos vemos mañana. Y dije, esto no puede ser, o sea, yo no puedo vivir así mi vida, ¿no? Y coincidió ahí con mi actual esposa, que en ese tiempo era mi pareja, que dijimos, como que la estructura laboral no nos está gustando como se está yendo. O sea, tenemos trabajo, estamos ganando relativamente plata que no alcanza para vivir,
pero no es así como queremos vivir la vida, ¿no? Entonces, como el estilo de vida que... Exactamente, y no tenía que ver con aspiraba. la empresa, no tenía que ver con eso, tenía que ver con el trabajo más estandarizado de 9 a 7, de 45 horas laborales, que eran ese año. Ahora bajó, qué bueno que haya bajado un poco. 45 horas a la semana dándole toda tu vida a un trabajo que no es tuyo, que no es tu empresa, que no es tu proyecto, que es súper válido para el que quiera hacerlo. Pero yo no quería hacerlo, ni ella quería hacerlo. Y ella hacía GRES. Entonces dijimos, armemos un proyecto entre yo que hago origami, tú haces GRES, inventemos algo, veamos cómo podemos potenciar esto, que es el lado más creativo, un poco más libre, que definitivamente económicamente va a ser mucho mejor que lo que estamos ganando, pero nos va a dar cierta libertad de movernos. Y ahí nos fuimos a viajar, nos fuimos al sur de Chile, pero nos fuimos viajando por Chile, así como Y tirando. Claro, armamos un proyecto que era una combi y nos compramos un... Qué buena. Yo hablé con mi jefe y le dije, me tengo que ir, pero ¿por qué? No lo entendería. Muchas gracias por todo, pero me tengo que ir. Finiquito, ¿qué hacemos con la plata? Comprar una camioneta, comprar una combi. La acondicionamos como casa rodante. O sea, para vivir en la camioneta, yo puse unas cajas con papeles, ya puso GRES y dijimos, vámonos y vamos viendo un poco lo que se va dando, ¿no? Y nos fuimos cual nómades del arte a... ¿Ya tenía ahí? ¿Te acordás? 26, 25, por ahí. Y nos fuimos. Entonces a la familia les dijimos, vamos y volvemos un rato. Vamos como a... vamos como a viajar. No, pero vamos como a trabajar. Si ese es el tema. No era como que nos vamos a viajar. No, sino, mira, vamos a ir haciendo talleres, vamos a ir conectando el área creativa de Chile. Vamos a ir conectándonos con los colegios, con las universidades, haciendo talleres, mostrando lo que sabemos hacer. Yo daba muchas clases de origami. Como diseño industrial podía dar clases de dibujo, de arte, de origami, qué sé yo. Y íbamos viendo. Entonces fuimos viajando y empezamos a chocar con la burocracia administrativa de cómo funcionan las cosas, que claro, uno lo sabe. Llegábamos a una municipalidad, decían, nos encantó tu proyecto, quédense acá. Vamos a presentarlo al Consejo Municipal para que apruebe, para que puedan hacer talleres. En 2 meses más, vengan. Y hay que hacemos en 2 meses más. Y siempre llegábamos y era como, mira, hacemos esto, este es nuestro currículum, sabemos hacer esto, está buenísimo. Déjennos buscar financiamiento, en 2 semanas más tenemos la junta de directivos y les podemos dar una respuesta. ¿Y qué hacemos en 2 semanas más? Entonces empezamos a chocar con ciertas realidades que nos obligaron a tomar decisiones. Y a la par se fueron abriendo otras circunstancias. Y la idea era recorrer Chile, así, muy ambiciosamente. Y cuando llegamos a Puerto Montt, después queríamos ir a Punta Arenas. Pero no nos queríamos ir por Argentina. Porque tú puedes cruzar por Osorno, claro, y te vas por la Pampa, por la Patagonia, y vuelves por Villogino. Y dijimos, no, pues si queremos recorrer Chile. Entonces quedémonos en Puerto Montt un rato, porque ahí se nos dieron muchas posibilidades de muy buena manera. Del trabajo de 3 meses, 2 meses. Quedemos un rato acá y seguimos viajando. Y nos terminamos quedando en Puerto Montt. Entonces nunca fue, vámonos a Puerto Montt, porque Puerto Montt fue súper circunstancial. Yo muy agradecido de la ciudad y ya llevamos casi 20 años viviendo ahí. Como que al final fue fortuito, ¿no? Claro, pero podía haber sido Osorno, podía haber sido Chillán, que también pasamos por ahí, podía haber sido Rancagua, no sé, o podía haber sido Castro o Coyhaique, o... ¿Y no te pasa pensando, o sea, mirando hacia atrás, en ese trabajo que estaba ahí antes, que lo que me comentaba era como muy mecánico, muy rígido, no tenía tanto de exploración, que después fue lo que desarrollaste, lo que estás desarrollando ahora? Quizá algo interno tuyo te decía, oye, este no es como el camino, porque obviamente ahí marcaste un cambio. Sí, marqué un cambio y... al final la apuesta terminó siendo positiva. Siempre lo vemos con Paula, mi pareja, vemos atrás y dijimos, qué bueno que lo hicimos, porque, por ejemplo, con el COVID, te estoy hablando 3, 4 años atrás, hubo una migración de Santiago muy grande hacia el sur. Sí. Los que podían, que no son todos, ese es el tema. Hay gente que puede hacerla y dice, oh, mi casa de veraneo, que era de veraneo, ya no ser veraneo, ahora voy a vivir acá, claro. Tenían 2 casas, bien por ello. Pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces nosotros dijimos que bueno que tomamos esa posibilidad cuando pudimos hacerla y resultó una apuesta buena porque al final terminamos teniendo una calidad de vida que nos gusta
A mí siempre me gustaba la naturaleza. En Santiago, cuando vivía acá, me iba al cerro, siempre, escalaba, andaba en bicicleta, qué sé yo. Y Puerto Montt te da eso por mil. O sea, Sí. tienes parques nacionales, tienes el mar, te vas a Chiloé, tienes flora, fauna, tienes bosque. Pero hacia 15 minutos caminando estás en el bosque y te olvidaste de la ciudad. Tener eso en Santiago es muy difícil. O sea, abandonar la ciudad positivamente hacia el bosque aquí no es tan fácil. Allá es de todos los días. Y además, ¿no te pasa que la vida pasa más lento allá? Sí, hay un lenguaje, tiene una pausa súper interesante la ciudad, tiene un ritmo muy interesante que te obliga a reflexionar más, Sí. te obliga a ser más paciente con los procesos. Aquí los procesos son siempre para ayer. Entonces, claro, en el trabajo que yo tenía, llegaba a producción, era como, tenemos 2 semanas y era como, pero podríamos hacerlo mejor si lo hacemos en 3 semanas. Sí, pero el cliente lo quiere en 2 semanas. Ok, saquémoslo como podamos. Y siempre así como muy... Terminamos haciendo el trabajo, pero la calidad de los procesos creativos toma tiempo. Absolutamente. Nunca es como, oh, voy a ser creativo en 2 días más. No funciona así. El proceso creativo, que es de diseño de arte, requiere Una maduración. una maduración y un proceso ensayo-error. O sea, hay un ensayo-error siempre, al menos en mis procesos. A veces siempre me pasa que alumnos míos me dicen, qué increíble que quedó esa escultura, o qué bueno que le fue en ese viaje, ¿cómo lo hace para lograr eso? Y yo le decía, sí, pero es que tú estás viendo lo que funcionó. Yo no te estoy El mostrando, apunte del iceberg. yo no te estoy mostrando todas las veces Mm. que esa ballena no funcionó, o que la postulación a otro país me rechazaron. Claro, me dicen, oye, pero tú te fuiste allá, qué bueno que te... Sí, porque eso lo publico, yo publico el éxito, pero no te estoy mostrando todo el proceso iterativo que es llegar a. Entonces, como que esa parte requiere tiempo, no hay otra. Y en ese sentido, ¿cómo tú lidias ahí? Porque yo lo comparto, que para lograr cierta profundidad en calidad del trabajo que uno hace, cualquier trabajo creativo que uno realice, requerís tiempo y tiempo, lo que estamos hablando, iteración, maduración. Y por otro lado, que también se lo he escuchado como a algunas personas, arquitectos y diseñadores, que ellos para lograr cierta profundidad muchas veces son plazos muy acotados, pero trabajan de manera paralela con líneas de investigación. Sí. Como líneas de investigación en su oficina o ellos personales que van desarrollando con distintos materiales o distintas, no sé, obsesiones con ciertas cosas y justo llegan al encargo Sí. y coincide con la línea de investigación y ahí pueden llegar a esos plazos, ¿cachai? Sí, es muy similar a lo mío. No es, o sea, yo en general tengo líneas investigativas, como dices tú, donde desarrollo proyectos de 1 año, 2 años, de mucha profundidad de investigación para tener ciertos proyectos como el de las ballenas, o el de los salmones, o el de la figura humana. En general me voy metiendo como proyectos que tienen una densidad bien profunda, que implica leer libros, es consultar a expertos, porque yo no soy experto en biología ni en zoología. Entonces leo mucho, me junto con investigadores, me asesoro harto. Entonces hay un equipo, siempre hay un equipo también. Y los procesos, siempre hay procesos paralelos. Tienes toda la razón. Siempre hay procesos, nunca es un único proceso. Hay procesos paralelos y a veces se cruzan y a veces quedan traslapados y a veces quedan como en proceso de espera. Así como yo estoy Sí. investigando algo y llegué como un punto y dices, "Ay, que esto no va a pasar este año". Queda anotado en la croquera, como el elefante que decía yo al principio. Sí. Ya, esto queda anotado y a lo mejor en 2 años más, cuando tengamos financiamiento, cuando tengamos el saber cómo llegar a esa forma, porque todavía no la tengo, se va a dar. Que es como ciertas figuras que son muy complejas de desarrollar en el origami, que requieren más tiempo que otras. Por ejemplo, no sé, desde el animal, para ejemplo, hacer un cangrejo. O sea, el cangrejo tiene 8 patas y 2 tenazas. Hacer eso en una hoja de papel es una iteración matemática muy compleja. Versus otras figuras que son más simples, a la vez son muy complejas. Pero por ejemplo esa rana, ahora que estáis viéndola ahí, Está acá. claro, esa rana, claro, la primera vez que hice una rana, no la hice con dedo. Te estoy hablando, no sé, 10 años atrás, diseñé una rana, ya, y me encantó, oh, qué bien, logré una rana. Pero dije, no, es que las ranas tienen dedos, po. O sea, Sí. como no puede una rana sin dedos. Entonces en el momento yo le hice membrana.
que fue como una salida rápida desde el diseño de hacer como Sí. esta curvatura, ya, como el rana, sapo, no es lo mismo, o sea, es un tema de membrana, entonces es distinto. Dije, ya, y anotado, faltan dedos, ya está. Pasan 6 años y es como, los dedos, ahora sé cómo, y volví a la casa así como agarrando un papel, los dedos, porque no se un papel, lo tengo ya, ahora, desde ahora en adelante todas las ranas tienen dedos. Porque logré sacarle dedo a las ranas, pero no tenía cómo, no sabía cómo en ese momento. Pero después estudiando procesos de otros diseñadores, viendo otras soluciones de otros artistas, de cómo podían llegar, dije, ya, aquí, ya. Increíble que Saqué los dedos. con el tiempo conectáis la idea Es que solas, es que ese ¿cachai? video es como... Sí. Pero tiene que ver con que al menos yo como que me anoto como los desafíos, así como, ok, hacer rana de dedos. ¿Cuándo? No sé. Voy a hacer una rana con dedos, ya está. Saldrá cuando salga. Lo mismo pasó con las ballenas. Cuando yo desarrollé el diseño de la ballena, yo lo desarrollé en pequeño. Y dije, ok, esto tiene que ser la escala real, porque las ballenas no son de este tamaño. Las ballenas miden 16, 14 metros, 20 metros. O sea, tengo que llegar a una ballena de tamaño real. A su momento llegará. Me demoré 2 años entre que saqué la ballena chica, logré postular un fondo, me gané el fondo y terminaba una ballena de 14 metros. Y fue lo que pudimos llegar hasta hacer ese momento. Entonces dejé pendiente, ok, me falta la ballena azul, 25 metros. Y está anotada ahí. ¿Cuándo? No sé, en algún momento yo sé que va a llegar ahí, va a haber una ballena azul, que es la más grande del planeta, que es el mamífero más grande, perdón, histórico. O sea, no de ahora. O sea, es el animal más grande de todos los tiempos. Ahí está, la ballena. Entonces, está pendiente. Ojalá de 3 años más, ojalá antes que largue, pero tengo pendiente hacer la ballena azul, que es como 24 metros, por lo bajo. Igual 27 metros. encuentro muy interesante eso que estáis planteando, como que uno pueda dejar cosas de su trabajo como escrita y en algún momento resolverla, ¿cachai? Como que, Sí, porque al final muchas veces si las dejáis ahí sin fecha, muchas veces de definición, como deadline, ya, ahora hay que terminarla, sino está ahí, pero inconscientemente tu cerebro está pensando de alguna manera cómo sí, hacerlo, ¿cachai? sí. Pero sin presión. Sí, o sea, es que ahí yo, al menos lo que me funciona a mí es como ponerme metas de proyectos anuales, pero no metas de formas. O sea, yo digo, tengo que sacar 1 o 2 proyectos grandes al año y tengo que ir a exponer una vez al año todos los años. ¿Qué voy a exponer? No sé. Hay que cierta libertad, pero tengo como metas anuales de desarrollo de metodología. Pero las figuras no me gusta cerrarlas porque sería muy frío. Decir así Sí, como, voy mira, a hacer... tengo que esculpir Sí, 70 humanos en 2 meses. sí, Si al final se termina en una fábrica de repetir sí. y pierde esa como sensibilidad de cómo podrían ser los humanos. Mm. Las figuras van saliendo como tienen que salir a su momento, pero sí me propongo ciertas metas de cada 6 meses, lograr ciertas exposiciones, ciertas intervenciones. Yo le llamo proyectos, tengo que sacar proyectos, yo le llamo proyectos y así me gusta la metodología proyecto porque los proyectos son evaluables. Y eso me encanta en el desarrollo de lo que hago porque tú puedes evaluar cómo quedó. Y muchas veces en el proceso artístico no existe la evaluación. Como que se valora el que se hizo porque se hizo. Así como quise pintar, pinté. ¿Está listo? Ok, pero evaluemos el cuadro. ¿Cómo quedó o no quedó? En el arte no necesariamente está la evaluación. En el diseño sí está la evaluación. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Resistió? ¿No resistió? ¿Comunicó? ¿Comunicó? ¿Impactó? ¿No impactó? Es medible. Entonces, a mí el diseño me da esa herramienta de análisis que me permite a la creatividad ponerle como un parámetro sin quitarle lo interesante, ¿no? Sin quitarle lo mágico, lo lúdico. No porque tú lo midas va a ser menos entretenido. O sea, si vemos el ejemplo del humor, tú podrías evaluar una rutina de humor y cómo la evalúas. Bueno, si alguien se rió o no se rió. Po. Claro. Y tú te subes a contar un chiste y nadie se rió. Puedes evaluarlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Un concierto de música. O sea, si tú haces un concierto de música, la gente lo disfrutó o no lo disfrutó. ¿Sonó bien o no sonó mal? ¿Te fijas, no? ¿Se vendieron los tickets? ¿No se vendieron los tickets? El arte, en general, muchas disciplinas están sujetas a la evaluación. Pero ciertos artes como que se saltan eso. Particularmente el arte contemporáneo es como que lo hice y ya está. Y la evaluación Como que no está presente. no busca No está presente. como
opiniones. O sea, opiniones que nos influyen en realidad. Es que el arte es muy subjetivo. Un feedback no hay. Claro, partamos con que el arte es muy subjetivo. O sea, alguien podría decir que el arte triunfó si se vendió. Es válido, pero también es subjetivo. Pero tú podrías, porque ahí entra el tema del mercado. Bueno, ¿qué compra y qué vende? Libre mercado. Tú puedes comprar lo que quieras y pagar lo que tú quieras, por lo que tú quieras y nadie te lo puede cuestionar. ¿Eso implica que eso sea una buena obra? No, eso implica que vendió mucho. No es lo mismo. Si tú lo evalúas económicamente, claro, fue un éxito. ¿Es buena la obra? Hay parámetros para medir el arte también. O sea, hay técnicas. Si tú haces, por ejemplo, si tú dibujas realismo, tú puedes evaluar si es realismo o no, porque la anatomía humana tiene medidas corpóreas, ¿no? Si tú juegas a hacer ciertas combinatorias de colores, también son medibles, porque tú puedes, ¿cómo pasas de un color al otro? Necesariamente vas a pasar por otro, porque pues ya está estudiado en la teoría del color. Suma y sigue. Si quieres hacer una escultura que a escala imponente, bueno, la escala también tiene una medida, ¿no? Cómo tú agrandas sin deformar. Entonces, hay un parámetro de medición siempre, en la creatividad, al menos. No es esta cosa que nace libre y que está ahí y que apareció mágicamente porque sí. Hay algo, hay una metodología que se puede estudiar, que se puede desarrollar y que se puede iterar, que es como este ensayo-error que habíamos hablado. Ahora, tú comentabas también antes de grabar que tú planteas, por ejemplo, esta rana no como una rana en sí, un objeto, sino como un proyecto. Y Sí. lo explicabas muy bien respecto a que son proyectos porque también se hacen en un lugar público. Sí, y a mí me gusta, es un tema personal, desde el ámbito del arte, eliminar las barreras. O sea, para mí el curador de una exposición es un paso más. La galería cerrada es un paso más, porque la persona tiene que ir a, que es súper válido, no estoy en contra de eso, salvo que a mí no me llama la atención eso. Pero tú vas a una estación de metro, o sea, tú pasas por Estación Baqueano, que hoy día viene a desmontar esa exposición, y la obra estaba ahí. Y en el arte urbano la obra está ahí, el mural está ahí, y tú vienes de tu trabajo y lo viste. Y no necesitaste un texto curatorial, no necesitaste un curador, no necesitaste un marchante o un mandante del arte. El arte urbano es la relación más directa que existe entre el arte y el espectador. No hay más directa que eso. Toda la otra forma de arte tiene intermediarios, válidos. A mí no me motiva eso. Me interesa mucho la relación directa de la persona con la obra que yo estoy planteando. Y el arte urbano me permite eso. Por eso me gusta poner la obra en la calle, o sea, en las plazas públicas. Yo soy un defensor del espacio público, de partida. Así, yo no soy arquitecto, como habíamos hablado, no soy urbanista, pero siento que si algo que adolece Chile es de calidad de espacios públicos en general, áreas verdes, plazas de juego. Hay una desigualdad tremenda en Chile en eso, o sea, ahí está medido, no es que lo diga yo, Sí. o sea, si tú mides el porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en comunas de Santiago, la distancia es vergonzosa. Lo mismo con plazas públicas, de plazas de juego. Entonces, para mí el arte se transforma en un juego cuando lo pongo en espacios públicos, porque tú puedes transformar una banca, que es sentarse, pero le pones una figura de arte y es un objeto de arte, ¿no? Y tú pones esa ranita, no sé, 50 ranas en una estación de metro. Ok, las ranas invadieron el metro. La estación de metro, que es una estación de tránsito, de caminar de un lado de A a B, ya se transformó en otra cosa. En un lugar de juego, en un lugar de pausa, en un lugar de observar, en un lugar de aprender de las ranitas de Chile, que es una ranita de Darwin, que es como, no sé, mide como 2 centímetros. Cuando uno dice que mide de este tamaño, es como, ¿qué? De verdad son de este tamaño. Y yo he tenido la oportunidad de verlas, con un amigo fuimos a buscar ranitas y es alucinante. Y esa ranita vive en muy pocos metros cuadrados. Como que vive en un espacio muy... que es de ellos. Nacen, viven y mueren ahí. Como que uno piensa que las ranitas se desplazan. Increíble. No, es increíble. Entonces como que uno... Si uno va pasando por un parque nacional y tú puedes pasar por como una ciudad de ranitas, que está abajo tuyo, que son muchas ranitas de Darwin que viven ahí en 6 metros cuadrados. Y están ahí. Pero son de este porte. No las ves. Así alucinante. Entonces me gusta también jugar el tema de la escala, que es como...
Claro, si yo hago ranitas de este porte, nadie las va a ver, po. Claro, pero si las hago de este porte Sí. y les pongo el metro, wow, hay un juego de la escala ahí también, súper Y interesante. aparte pasa algo muy interesante que obviamente podemos decir que la ranita es algo objetivo, pero como yo lo entiendo o lo que me genera es muy personal, ¿cachai? Toda la gente probablemente va a ver las ranitas, pero va a sentir recuerdo o le van a dar ganas de hacer tal cosa, o se la va a enviar a tal persona. Todos vamos a generar emociones distintas y eso también es muy potente, sobre todo cuando está en un espacio tan público como el metro, ¿cachai? Claro, hay una... claro, yo doy el ejemplo del metro, pero en general yo siempre que voy a bienales o exposiciones de arte, pongo como... O sea, no sé si mi cláusula, pero trato de decir que tiene que ser un lugar de libre acceso, que no se pague entrada. A veces me ha tocado exponer en galería, ya, pero que por favor no cobren entrada y que sea de libre acceso. Perfecto, no hay problema. Y pasa algo también con el material, que el papel, que tiene una dualidad. Eso, en los materiales, siempre cuando tú ganas en un área, pierdes en otra. Si tú ganas dureza, pierdes flexibilidad, por ejemplo. Si ganas en tenacidad, pierdes maleabilidad, por ejemplo. Y lo que pasa con el papel es que tú tienes un material muy accesible, que está en todas las casas, a muy bajo costo, pero estás sacrificando duración. O sea, una obra no va a durar un año después. Exacto. No va a durar, o sea, yo vengo a Puerto Montt, yo pongo las figuras, llueve y duraron 2 semanas y ya está. Pero sacrifico una cosa por otra, porque es bajo costo, está en todos lados, pero sacrifico durabilidad. Entonces yo siempre hago la comparativa, porque yo estudié diseño industrial y he estudiado técnicas de escultura. Yo manejo, qué sé yo, madera, manejo el vidrio, hice vitrales mucho tiempo, fierro también. Yo podría hacer esa ranita en fierro, en madera o no sé, en cemento, por ejemplo. Y tú pones la misma forma, la misma figura en 4 materiales distintos y todos te van a dar algo distinto. Esa es como la poética del material, lo que te transmite. Y el más cercano siempre va a ser el papel para las personas. Porque lo ven muy... Como que inconscientemente dicen, Es cotidiano. y yo podría hacerlo, es de Sí, papel. sí. Pero si yo te pongo una ranita de cemento, diría, oye, no sé si podría hacer una ranita de cemento. No sé si podría esculpir madera o tallar madera. No, el papel sí podría hacerlo. Como que inconscientemente todos dicen, yo podría hacerlo. Porque todos jugamos con papel cuando niños. Todos hicimos un avión de papel, todos agarramos un papel y se lo tiramos a alguien. Como que es súper cercano. Entonces no tiene esa como fragilidad del vidrio o esa lejanía o esa frialdad de la piedra, del mármol, que me parece sublime para las obras de arte, pero yo no sé si tú vas a una galería y te dan ganas de tocar la obra de mármol, como que te da como como que lo ves como frío, casi como de una iglesia, así como que tiene una cosa del mármol que por algo lo usan, ¿no? El papel no, es súper como, de papel. Como la gente lo toca, así como inconscientemente. Mira, es de papel. O a veces se preguntan, ¿es de papel? Sí, es de papel. Te da esa cercanía el material que, al menos a mí, con lo que yo intenciono el arte, me sirve mucho. Esa cercanía que a veces me juegan contra también. Lo manipulan, lo doblan. Es parte del juego. Si uno hace arte urbano, tú tienes que estar dispuesto a las leyes del arte urbano. Estás jugando en la ciudad. Y la ciudad tiene sus códigos y sus leyes. ¿Cómo ves tú que dialoga exponer en una galería con el arte urbano? Porque muchas veces me imagino que pasa que la gente cuando va a una galería de arte va como más predispuesta a ver arte. Sí. En cambio, cuando está en un área de espacio público, la gente va probablemente a hacer otra cosa y se encuentra con el arte, ¿cachai? Son mundos que corren paralelo y a veces se cruzan y muchas veces no. Tú cuando tomas una obra de arte urbano y la pones en la galería, le estás sacando todo el contexto. Porque el contexto del arte urbano, para bien o para mal, tiene eso. Tiene el juego de la ciudad. Tiene el juego del ruido. Tiene el juego de las voces. Tiene el juego del posible vandalismo. Que podría suceder. Alguien podría rayarte algo en la calle. No digo que sea bueno, pero podría suceder. Pero tú, cuando estás en la calle, asumes esos riesgos y estás jugando esos juegos. Y por lo mismo, el papel a mí me sirve en ese sentido porque no es como invasivo tanto en la si te pongo una escultura de vidrio en medio de una calle, es como que no va a durar. Algo le va a pasar.
Pero el papel como que es como más... Como que está ahí, como que se camufla, como que dura, como que vive. Y hay mucho prejuicio al arte urbano en el sentido de que no va a durar, de que te lo van a rayar, te lo van a robar. O sea, si yo te contaré todas las veces que me han dicho, no instales eso ahí, se lo van a robar. Y digo, veamos qué pasa. ¿Cuántas veces me han robado? Cero. ¿La han rayado? Sí, pero la hacen cara. Genial. A veces llego y le dejan cigarrillos a la figura. Entonces yo pongo mucha figura humana. He puesto figura humana en... No sé, ya he puesto como 1000 figuras humanas en como 7 países. Y las pongo figura humana y quedan ahí. Y a veces les dejan cigarros. A veces los mueven y lo abrazan. O se nota que se fueron de fiesta las figuras. Porque están así como, oye, yo no las dejé en esa posición. Hay uno acostado por allá, el otro que está, lo pusieron arriba de un árbol, ¿cachai? Otro quedó así, todos lados, y ya. Buenísimo. O sea, para mí, esa es la obra. Para mí la obra está completa cuando las personas interactúan con la obra. Ahí recién se terminó el ciclo. No antes. Antes simplemente una propuesta. Las obras que yo hago implican una interacción. A lo mejor momentánea, a lo mejor una foto, a lo mejor simplemente detenerse a mirar. Pero para mí ahí se cierra el ciclo, no antes. Eso te iba a preguntar, como que tú soltáis el control cuando la obra ya está... Sí, absolutamente. Terminada, sí, ya como que claro, se dura 2 días, 3 días, ya como que ya está, la soltáis. Ya está, yo me olvido, así como que yo la instalo, gracias, siempre me quedo de manera anónima, así como media hora, me tomo un café, me pongo a mirar cómo están interactuando las personas, y digo, esto va bien, listo, volvamos en 3 semanas más y que sea lo que sea. Y ojalá que pasen cosas y positivas. Ponte tú en el Metro Baqueano, fue muy bonito lo que pasó, que me encontré con cuerpos de baile. Así, había un espacio que está como vacío y las personas van a bailar todos los días. Y habían bailando cuecas al lado de la figura, habían personas bailando salsa, en la noche venían a bailar breakdance y era como, qué increíble, tenemos estos gigantes al lado de estos bailarines. Y el cuadro era pero así sublime, sacaba una foto así como un tipo haciendo breakdance al lado de un gigante que lo estaba como mirando, era así pero increíble. Entonces esta ciudad está viva, está respirando, hay gente bailando, hay gente ocupando los espacios, los pocos espacios que hay lo está usando para bailar. ¿Qué vandalismo tuvo la obra? 0. Y eran 40 figuras que estuvieron expuestas 2 semanas gratuitamente, de libre acceso, y no estaban dentro del metro. No era como que tú pagabas el ticket y entrabas, que tú podías entrar libremente. Sí. 0 vandalismo. Al contrario, habían regalos. Yo vi, habían figuras chiquititas que habían dejado a las personas. Porque habían como unos códigos QR donde tú ponías como qué plegar. buena. Entonces habían ranitas chiquititas. A las ranas que yo dejé habían ranitas chiquititas. Entonces, funcionó, listo, estamos. Y hoy día la desmonté y ya, vamos a la próxima. Ya, ¿no? Y en ese sentido, para lograr como esos resultados y siempre ir como de cierta manera innovando o no seguir probablemente lo que hiciste hace, no sé, 20 años repitiendo, sino siempre como dándole una vuelta. ¿Cómo es tu proceso de creativo y de diseño para llegar, por ejemplo, a esto, lo que estaba en el metro, lo que hiciste con la ballena, que son trabajos increíbles? ¿Cómo se logra esa profundidad? Yo me di cuenta de algo que para mí es fundamental, que es el tema de la escala, que fue circunstancial. Y la escala de la obra te habla, sí o sí, te va a hablar. Y yo me especialicé en hacer origami escala 1 a 1, cosa que nadie había desarrollado tanto. No es que nadie lo haya hecho, habían ciertos ejercicios. Pero la ballena te impacta cuando tú ves la ballena a escala real. O sea, yo hago, me ha tocado clases en colegio y les digo, chicos, ¿quién ha visto una ballena en su vida? Y los niños no levantan la mano. Y vivimos en un país que tiene costas, pero... 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. Sí, ¿Y qué niño de un colegio público ha visto una ballena? Que levante la mano. O sea, bueno, hagamos una de papel. ¿Y para qué? Para que al menos se impacten del tamaño. No es una ballena real, pero cuando veas que mide 14 metros, tú vas a entender que son 14 metros y que no es lo mismo que el profesor te dibuje en la pizarra. Exacto. Niño, mide 14 metros. Cuando tú ves 14 metros de una ballena y que es un juvenil que va a llegar a 18 metros,
porque no llegamos al adulto, porque se nos acabó el tiempo, llegamos al juvenil de 14 metros y decís, ok, este joven y mide 14 metros, wow. O sea, y viven 90 años la ballena que trabajé, que la joroba. La escala es increíble. Es la escala increíble. Sí. Y no hablamos Sí. de la ballena azul, que claro, que eso es pendiente. Y ¿sabes cuando yo me di cuenta de eso? Fue un encuentro fortuito. Yo hacía talleres de origami en Puerto Montt y tenía un grupo de niños muy participativos, muy alegres, muy felices. Y desarrollamos un taller de como 6 meses. Entonces dije, oye, tengo que hacer algo para la clase final, porque nos despedimos, ya nos vemos todos felices. Hagamos algo, hagamos algo. Y yo le había enseñado la figura humana, que yo diseñé esa figura humana, que es la que siempre termino construyendo. Y los niños ya la sabían hacer en pequeño. La sabían hacer en pequeño. Y dije, ¿y si la hacemos tamaño escala 1 a 1? Solo para jugar nomás, como final de taller. Ya, niños, esta es la actividad final. Vamos a hacer la escala 1 a él, eran 4 niños. Y lo construimos, y todos felices, nos despedimos, los niños, todo bien. Pues. Y ahí quedó la figura humana, escala 1 a 1, sentada en una silla. Pues. Yo dije, ¿y qué hago ahora? Me la llevo a la casa. Pues. La tomo y me fui en micro. Pues. Entonces pagué y la senté ahí. Voy con copiloto. Y ¿sabes qué? Lo que pasó fue como que la micro era como... ¿Qué onda dije, este gallo? O sea, hay una figura humana y dije, oye, acá hay algo, acá hay algo. Así como, como que dije, no, esto hay que explorarlo. Entonces, claro, llegué a la casa y lo senté en el sillón. Y después empezaron a llegar los amigos de visita y era como, oye, una persona de papel, así como que, ¿por qué está pasando esto, cachai, no? Entonces, se empezó a dar esto de la escala y dije, acá hay algo, aquí encontré algo que tengo que seguir explorándolo y ahí dije, no, la escala es algo que nadie ha estado desarrollando el origami, porque el origami juega a hacer esto muy, muy pequeño, muy... Sí, ya, como muy... y ahí de empecé juguete. la exploración y dije, ya, y si hice uno, ¿y qué pasa si hago 10? ¿Y qué pasa si hago 50? ¿Y qué pasa si hago 100? ¿Y qué pasa si hacemos 300? Y terminamos haciendo, me acuerdo, 250 figuras humanas a escala 1 a 1 y llenamos un teatro en Puerto Montt. Y me conseguí el teatro por un día, llenamos el teatro de figuras y la obra era que tú entrabas por el escenario, pero yo a las personas no le avisé. Muy Entonces, bueno. ahí te muestro el libro. Entonces le dije, voy a hacer una obra, vayan el día de Marte, el hito final es en el teatro, que amablemente me prestaron el teatro. Y tú, yo no les avisaba y entrabas por el escenario. Entonces, sí, pasen a ver la obra, véanla. Yo no les explicaba nada. Genial. Entonces las personas entraban y primero se veían en el escenario. Las personas muy agradecidas de entrar en un escenario porque ¿quién entró en el escenario? O sea, gracias por el escenario. Y segundo, te enfrentas con 250 personas de papel que te están mirando así, quieta. Y esa era la obra. Espectacular. Y no tenía texto curatorial, no tenía nada. O sea, ¿y qué significa? ¿Qué quiso hacerme con esto? Son 250 personas que te están mirando. ¿Qué significa? Lo que tú quieres que signifique, ¿no? Entonces la escala en el origami, yo ahí como que me separé del origami un poco. Respetuosamente se lo digo a mi amigo origamista que como que me salí del club, ¿ya? Porque empecé a jugar con la escala. Y ahí cuando me mandan a hacer como obras, siempre intenciono que sea escala 1 a 1. Y si no, una escala muy exagerada para intencionar una visualidad, que es como la ranita. O sea, porque yo digo, hagamos ranita a escala 1 a 1. Oye, no va a ser así. Ya, hagámosla grande para que se vean y te invade la ciudad. Entonces, la escala para mí fue un descubrimiento del origami. Y ahí como que encontré un diálogo que yo no lo había visto en otro origamista. Y ahí me pasé, lo que yo asumo es la escultura en papel. Ahí salté. Es que es escultura porque tiene pegamento, porque tengo que usar alambre, porque tiene que tener una estructura de cartón. Y ahí meto la metodología del diseño y diagramo en 3D y hago plano qué sé yo, en CAD, qué sé yo. Tengo una librería de los diseños, entonces vuelvo a los diseños y digo, ya, este tiene este ángulo, me va a servir para este otro. Y ahí fui como armando, ¿cachai? Pero fue la escala. La escala fue lo que hizo el clic, y fue cuando en la micro, así como el personaje sentado en una micro, fue como, acá hay algo. Qué increíble que tú podés conectar exactamente el momento con todo lo que viene después, ¿cachai? Sí. Eso yo creo que habla muy bien de la observación tuya y la sensibilidad también para darte cuenta que había algo, ¿cachai? Sí, pero es que es como...
en el arte cuando pasan esos momentos es que no podéis no verlo, po. Si la gente dice, oye, o como cuando alguien quiere mirar algo pero no quiere que te vean que lo estás mirando, y unas señoras como que miran así, pero como yo, como que... Típico. Pero como de... O el chofer, pues, así como que miraba, así como... Casi como que pagó el pasaje, no pagó el pasaje. Una cosa muy... Muy cotidiana, ¿no? De la micro rural que en ese momento. Y por ejemplo, ¿cómo llegaste a esa idea de que la obra de que las personas que estaban sentadas en el teatro fuera como al revés? Que las esculturas estuvieran sentadas y la gente era la que se exponía, ¿cachai? ¿Cómo llegaste a esa síntesis? O sea, ese proyecto se llama Plegados Itinerantes. Reflexiones del espacio urbano. Y era una forma crítica mía de en obra de arte, criticar el mal espacio urbano que en general tenemos y que en ese momento Puerto Montt, hasta el día de hoy, menos que antes, pero adolece. Es una ciudad que llueve mucho. Sí. Y no tiene techos, no tiene calle techada. Capital regional y no tiene una calle techada. O sea, llueve y dan el discurso todo mojado. O sea, ¿cómo es posible? O sea, habiendo las capacidades técnicas y recursos para una calle techada. Bueno, hay que averiguar la historia de Puerto Montt para entender por qué pasó, pero ahí nos metemos en otro tema político. Entonces yo decía, es que no puede ser este espacio público. Hay que hacer algo, pero desde el tono positivo, no es desde el tono de tiro la piedra porque no me gustó, o salgamos y esto no me gusta y rompo. Hagamos algo que te haga reflexionar el tema. Entonces dije, empecemos a instalar figuras humanas en el espacio público y las dejamos ahí, como una reflexión de que este es el espacio público. Y terminó dándose que el espacio público en Puerto Montt es un espacio techado. El patio del hospital, el patio del servicio de impuesto interno. Llueve y la gente busca esos espacios para no mojarse. El mall, el patio de la ciudad, porque llueve. Y el gran patio cultural era el teatro. O sea, si tú, o sea, ¿qué hago? No hay nada que hacer, vamos al teatro. Porque el teatro, antes de llegar al cine, daban películas, el festival de teatro, tiene una galería. Es un centro cultural muy bonito, el Diego Rovira, que tiene 4 pisos, 3 de galería y abajo el teatro. Entonces, el espacio cultural es ese. Entonces, estas figuras durante un año las iban poniendo en distintos lugares de Puerto Montt, espacios públicos. Y el último día las juntamos todas, en un día en el teatro. Y ese era el acto de cierre y ya está, y era como el hito final. Y a las figuras, antes de abrir al espectador que entraron caminando, a las figuras de papel como acto simbólico, que lo vimos yo y mi equipo nomás, les mostramos en el teatro un cortometraje de ellos, que era la filmación de todas las figuras del año, y estaba la figura de papel viéndose a sí mismo en un cortometraje de 10 minutos de lo que habían hecho ellos. De ahí levantamos el telón y ahí pasó a las personas a ver la obra, así como que no era el cortometraje. Y ese fue el acto de cierre. Y ahí se formó como una especie de efecto bola de nieve, que esa obra me permitió como postular a otros países, y ahí ya me fui a una bienal en Italia con la figura humana. Después postulé a una bienal de arte en papel en Italia. Y ahí fui a construir 22 figuras humanas, una escultura que están como encontrándose en Lucca, Italia. Me fui un mes allá, en la época del coronavirus. Y ahí a Alemania, China, España, México y varios países más. Para lograr esos resultados, hay una pregunta que yo siempre le hago a los invitados, que también es muy personal. ¿Cómo tú defines la excelencia para ti? ¿Cómo en tu trabajo defines la excelencia? ¿O cómo la buscas? Sí, hay un refrán que alguien lo dijo que a mí me hace mucho sentido, que es como la perfección es enemigo de lo bueno. Así como que si uno busca la perfección, no vaya a llegar nunca. O sea, como que no existe la perfección. Existe lo bueno de ese contexto y ese momento. ¿Ok? A lo mejor yo voy a ver estas obras en 10 años más y no me van a gustar, pero era lo mejor que yo podía hacer en ese momento con lo que tenía. Y cuando digo con lo que tenía, me refiero a mis conocimientos, mis capacidades físicas, porque esto es muy físico, es muy de plegar un papel de 30 metros, y el otro día decía, ¿por qué me duele la espalda? ¿Verdad? Con las personas. Claro, construido ballenas la semana pasada, así como que... Pero, no sé, la semana pasada me dolían los dedos, así, ¿por qué me duelen los dedos? ¿Verdad? Y se hacían conejos. Tengo que hacerlo más pausado. Era lo mejor que podía hacer en ese momento. Exacto.
Siempre en mis obras tienen errores, siempre tienen un detallito que se rompió, que a lo mejor no quedó simétrico, un doblez, que es como... Y yo aprendí a soltar hace mucho tiempo porque no... Si me vuelvo perfeccionista, si me vuelvo como buscando la perfección de la forma, no llego a los procesos que he logrado, que son súper frenéticos. Es como equipo, porque yo trabajo con personas. Tenemos 2 semanas para hacer esto, que quede lo mejor posible. Vamos, y es como que quede lo mejor posible. Y lo empujamos, lo empujamos, lo empujamos. Y es como, ok, la muestra se inaugura mañana. Chicos, gracias. Hasta que llegamos, quedó bien. Bien, nos vamos. ¿Podríamos seguir puliendo? Claro, podríamos agarrar una goma, borrar y empezar a... Oye, tiene una rayita aquí, pero mira, el brazo 2 milímetros por acá. Mira, ese gesto. Hagamos una arruga acá para que se visualice un ojo. Ya. En un momento decimos, ya, paremos. Equipo, estamos, ya está. Y como que también confiar en el criterio de uno, que si uno lo encuentra bueno, probablemente alguien más lo va a encontrar bueno también. ¿Cachai? No siempre pasa, pero generalmente es como, está bueno, estamos. Es como también confiar en el criterio de uno, o sea, como se lo escuchaba a alguien como un productor musical, bien famoso, que decía, mira, yo no sé tocar no sé tocar instrumentos, pero confío en mi criterio musical. Como Greg que, Rubin. claro, la Sí, canción está buena, ¿por qué? Porque lo sentí, porque creo que está claro. buena. Ya está, el tipo se la juega. Sí. ¿Le achuntará al 100%? No. Pero la historia musical le dice que le ha achuntado al menos a varias veces. El artista tiene que confiar en su juicio, Y en su criterio, que no es en su sentir, que es distinto. porque es distinto. Por lo que hablábamos del arte, que el arte termina siendo muchas veces expresivo de por qué lo sentí así. Es como que, porque ese día lloré y pinté y lloré y ese es mi llanto. Ok, eso es una sensación, es una emoción, pero no hay un criterio. El criterio evaluativo que yo te decía, o sea, esa obra me transmite el llanto que yo quería transmitir. Claro. Ese es un criterio evaluativo. Yo aplico criterio evaluativo. Oye, hice una figura humana. ¿Parece figura humana? Sí, evidentemente parece una figura humana. Lo logramos. Queríamos que estuviera sentado y con actitud como en una postura específica. ¿Representa la postura? Sí, lo logramos. ¿Queremos que la figura esté abrazando a alguien? Y me retrocedo y la miro. Sí, está abrazando a alguien. Check. Es una imagen que se puede evaluar en cuanto a su comunicación. Po. Entonces, si una persona X llega y dice, mira, las personas están abrazando, funciona, po, porque quería transmitir la idea de que habían dos personas así. Es evaluable, ¿no? Y además, yo creo que esa evaluación tiene que ser muy honesta con lo que uno quiere lograr, porque siempre eso está antes de, o sea, me imagino que tú partiste un proyecto Sí, con varios sí. conceptos, después eso se confirma o no, en base a lo que tú pensaste antes, puede que mejore o no de lo que se Sí, o sea, pensó. yo voy con una idea base. Yo siempre voy con una idea base y en el transcurso igual van pasando ciertas variables que pueden ocurrir. Me pasa, por ejemplo, no sé, pues en la Bienal de China que fui el año pasado, yo propuse dos figuras humanas y 100 peces. Que eran dos figuras humanas con un altar y 100 peces girando. Y claro, llegamos al museo donde instalamos y claro, 100 figuras no se veían tan potentes porque el espacio era un museo tremendo, muy grande, espacioso. 20 metros de techo, o sea, un salón de 50 metros por 80 metros, era inmenso. Claro, los 100 peces, ya, terminaron siendo 115. Pero porque el espacio requería que fueran 115. Y a veces es distinto, así como, mira, vamos a hacer 80 figuras humanas. Las instalamos y quedan, hoy están como apretujadas. Mm. La intención de la obra no era que se viera así como con presión. No pongamos 80, pongamos 60, porque, se ven en posición natural, ok. Y estas 20, bueno, pongámoslo en otro lado, guardémoslo en el taller. Y eso te lo va dando el espacio, la banca, el espacio donde te tocó exponer. O sea,
Las proporciones del espacio. Las proporciones del espacio. Entonces, la obra urbana, el arte urbana tiene que dialogar con el espacio. Sí, claro. No, y el espacio urbano no es una galería blanca, de murallas blancas. La ciudad tiene colores, tiene altos, tiene distancias, tiene perspectivas, tiene edificios, tiene peatones, ¿no? Gente que pasa por adelante y gente que pasa por atrás y por el costado. La galería es como, está súper normado. Tú te paras frente al cuadro a una distancia de 1 metro y prohibido tocar. Está súper normado, entonces es como más fácil para el artista simular la galería en el taller, po. Porque, ponía una muralla blanca en tu taller y te paras, sí, se está viendo. En el arte urbano tú tienes que ir al lugar, po, y todos los lugares son distintos. Entonces a veces yo hago proyecciones cuando me toca ir a otros países. No sé, yo nunca había ido a Italia, po, y tenía que instalar en una calle en Italia, po. ¿Tienen vereda o no? Tengo idea, po. Tienen canaleta, así como sus casas son altas o no, sus murallones. Habrá que ajustarnos, po. Y claro, pusimos en una plaza, claro que no tenía vereda, que era como un zócalo plano y no tenía cambio de altura, entonces tú ponías caminar libremente y... No, y tenía, no, mientras tenía unas aguas, una angulación así, la plaza, por el agua, las canaletas. Entonces me dijeron, Claudio, te sugerimos que pongas la escultura al medio aquí porque llueve mucho. Buen Ya llueve punto. Puerto Montt, no me habían dicho que en Italia llueve mucho. O sea, llovió de una cantidad, pero no te explico. Ah. Y claro, pusieron así justo al medio para que el agua recorriera. Claro. Igual, o sea, esa obra estuvo expuesta 1 mes en Italia. Me mandaron foto al final. Claro, las figuras ya estaban un poco así como cayéndose un poco, pero aguantaron, estaban como... Harto tiempo, así man. como Star Wars. Aguantaron. Aparte fue bonito verla como que estaban súper erguidas y al mes ya estaban así como sufriendo por el agua. Ya está, aprendí a soltar eso. Como que ya no me duele cuando me dicen, Claudio, se rompió. ¿Y cuánto tiempo lleva? 2 meses. Demos gracias que duró 2 meses, de verdad, demos gracias. O sea, ya está, es papel. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que dure 3 años? Y, No con, pasa. y con el contexto actual de todo el tema de la inteligencia artificial, la cierta distancia que hay, sobre todo de los niños más chicos a veces con lo físico, ¿cachai? Y tú, por otro lado, comentabas que fue increíble que los niños vieran una ballena en escala real, que es muy distinta a la perspectiva que ellos tienen cuando les pasan clases. Mm. ¿Cómo tú consideráis que tu trabajo, tu manera de expresarte a través de la escultura de papel puede, no sé, como que generar un vínculo o acercar a los niños al tema físico, ¿cachai? Que hoy en día yo creo que es algo muy importante. Yo creo que lo hemos discutido mucho con mis alumnos. Yo les pregunto a ellos, así, ustedes saben más que yo de IA, ustedes son más expertos en el celular que yo. ¿Qué creen ustedes de la IA? ¿Qué creen de la imagen? Y yo creo que ya la imagen tradicional perdió. O sea, no le puedes competir a la IA. O sea, estamos en una época que a simple vista tú no puedes decir si una foto es real o falsa. O sea, no falsa, hecha por IA. No puedes. Y el que dice que sí, espérate 1 año más, no va a poder. No, si yo todavía puedo distinguir la IA y la no IA. Ya, espérate 6 meses más, no vas a poder. O sea, ya perdimos esa batalla digital. Entonces pasan 2 cosas. Lo sublime, lo entretenido, lo impactante, no sé, lo lúdico, lo que te sorprende, pero que es real, tiene doble mérito. Ganó, ¿se entiende, no? Totalmente. Ya perdiste la imagen, no compites con la imagen, pero la obra que llega a niveles que, wow, qué increíble, y pintaron este mural y mide 60 metros, sí, ganó. Porque tú pones esa foto y es 100% real y la pones con una IA, tiene un valor agregado, ¿no? O sea, oye, lindo el mural, sí, pero lo hizo una IA. Y este mural lo hizo alguien y es real. Ganó. Pero es una lucha todo el rato, ¿ya? Entonces, yo siento que lo físico, lo análogo, que juega a lo onírico, gana en la realidad. ¿A qué me refiero con lo onírico? Que en la IA tú le puedes decir, oye, ponme cabalgando arriba de una ballena
en fotorrealista volando sobre la ciudad de Chillán. Enter. Y te da la foto. Y tú vas a estar... Y la persona puede subir su foto y va a estar... ¿Se entiende, no? Pero ando a una galería de arte y encuentro una ballena de 14 metros que está hecha de un cuadrado de papel de origami en una ballena que está flotando en una galería. ¿Se entiende, no? Como Sí, que entonces claro. ganó. Bueno, siempre pasan cosas. Cuando fuimos a montar una ballena, estaba mi hija. Y siempre le invité y me dijo, papá, ¿me puedo subir a la ballena? Y justo le tenía que desarmar la ballena, entonces dije, uy, si se rompe... Ya no importa, si igual la tengo que desarmar. Ya, súbete a la ballena. Y saqué una foto. Y claro, tengo una foto de mi hija arriba de una ballena de 14 metros y está así como saludando. Increíble. Ganó. Sí, ¿Se entiende, claro. no? Entonces como que Sí, claro. ese gesto como que hay una divergencia de la imagen, de lo posible, ¿no? Que ya no puedes distinguirla en lo digital. Pero cuando lo ves en la realidad, tú te vas a dar cuenta como espectador. Te vas a dar cuenta cuando alguien pintó algo y le quedó bien y te pasó algo, ¿no? O alguien esculpió algo y te comunicó. Te vas a dar cuenta. Sí o sí. En el celular no. Y además yo creo que cada vez más como las cosas hechas por humanos van a tener más valor. Como que, no sé, a mí mismo me pasa que me gusta, no sé, de repente armar algo, ¿cachai? Con mis manos, no que Sí. venga armado, como el dedicarte tú a hacer Sí. algo, incluso lo disfrutáis, ¿cachai? Construir algo. Sí, hay una... Mira, sí, absolutamente sí. ¿Cuál es el problema? Es que estamos igual viviendo en una época donde no hay mucho tiempo. Por otro lo lado. vertiginoso no hay mucho tiempo y qué pena, me da mucha pena, pero también hay oficios que están muriendo. Oficios, hay artesanías que están desapareciendo porque requieren mucho tiempo, porque no se está dando eso. Entonces, yo creo que estamos en una época súper como de bisagra, ¿no? Como que está cambiando. No soy tan pesimista, pero tampoco me atrevería a decir hacia dónde va. Pero ya está. No, la IA no se va. No se va, No se va. O absolutamente. sea, asúmanlo. Ya. Sí. Incorpórenla. Sí. Si no lo han hecho, háganlo ahora. O sea, Les quedan 2 horas. Sí, no, o sea, ya está. Asúmanlo. Es parte de. O sea, no es una posibilidad, es un hecho. Ya está ahí. Y volviendo al tema de como tu historia, que fuiste, o sea, partiste en Santiago, te fuiste a Puerto Montt, ya hay 20 años allá, ¿cómo es? Y sobre todo para la gente que nos está escuchando ahora que es de regiones y quiere hacer arte o quiere realizar proyectos creativos con cierto propósito, con cierta profundidad, ¿cómo veis tú hacer arte desde región? ¿Cuáles son las complejidades? Y también, por otro lado, ¿cuáles son como las oportunidades que hay, ¿cachai? Bueno, siempre hacer arte es remar contra la corriente, ¿eh? Siempre eso. Y yo tenía como un poco de esta fantasía de que si iba a otro país, las cosas iban a ser más fáciles. Así como que iba a estar como que uno siempre mira afuera, no, es que en otro país, no, los artistas. No es tan distinto. No es tan distinto. El artista siempre rema contra la corriente. Punto. No queda otra, porque no es una necesidad primaria. Hogar, salud, alimentación, dormir. Todo lo que no sea eso es un... No, es que el alma, sí, no te estoy cuestionando eso, no te estoy cuestionando que es eso, pero no es. Entonces siempre el arte es así, históricamente. Y yo lo vi en otros países y claro, fue así como, mira, no era tan como yo pensaba. Claramente hay mejores condiciones laborales para los artistas en otros países, indudablemente. Pero no es esa fantasía que uno tiene. Chile adolece mucho de ser muy centralista, es un hecho, innegable. Es muy centralista. Los circuitos artísticos son muy acotados, son muy pequeños. No hay mucho mercado de arte, también es un hecho. ¿Qué es lo bueno? Partamos por lo positivo. Que en las ciudades es mucho más libre el proceso creativo porque no es tan burocrático. No es tan... Como regiones. Es más directo. Yo quiero instalar 100 figuras humanas en la Plaza de Armas. Acá en Santiago. En Santiago. Teórico. ¿Qué tengo que hacer?
Puta, una cantidad de permisos. Pedir una audiencia Sí. con el gobernador. Sí. ¿Y por qué? ¿Y cuántos papeles? Sí. Ya, en región, ¿sabes qué quiero imponerse? Uy, qué buena idea. Claro. Ya, ¿y qué necesitáis? Mira, ¿podrías conseguir esto? Ya, ¿sabes qué? Podríamos hacerlo. Dame un par de... O por último, ¿sabes que no tenemos plata? Pero te van a dar permiso. ¿Sabes que no tenemos plata? Pero dale, igual, dale. Gracias. Entonces, la región, el trato es mucho más directo. Siempre alguien conoce el tío del primo del tío que, oye, mira, yo era el hijo de, habla con ese porque a lo mejor él te puede conseguir el número de. Aquí conseguirte el número del encargado de arte de la municipalidad no es tan fácil. En regiones es muy fácil llegar a encargado de arte. Los fondos públicos del Fondart están divididos por categorías donde se garantiza cierta participación de regiones. Entonces existen esos fondos y están medidos, creo yo, bastante equitativamente en cuanto a cantidad de personas viven en Santiago, en regiones. De alguna posibilidad tienen más chances de ganarlo en regiones que en Santiago. ¿Cuántas personas postulan en Santiago acá, al Fondart? Un montón. ¿Cuántos postulan en tu región? No estoy diciendo que tú lo vas a ganar. Estoy diciendo que numéricamente las posibilidades son más altas de ganar en la región que en Santiago. Porque hay menos competencia. ¿Se entiende, no? Entonces, es como el material. Aprieta por un lado y te suelta por otro. El tema es saber leer eso. Saber leerlo. Porque dificultades van a haber siempre. Falta de oportunidades van a haber. Pero también van a haber ciertas posibilidades de decir, pero mira... No sé, hay muchos artistas, por ejemplo, que hacen Lands Art, por ejemplo, que es como jugar con el material de la naturaleza y mover rocas, poner la naturaleza en cierta posición y tú podrías ir a la costa marina y jugar con la arena, con las distintas tonalidades de la arena y mover las piedras o encontrarte ciertas algas y hacer y filmarlo, conseguirte un amigo que tenga un dron, que todos tienen siempre hay un amigo que tiene un dron de un amigo. Y filmarlo desde arriba y tener una panorámica y haces un land art y que te costó numéricamente, monetariamente cero. Te costó tiempo. Pero ¿qué material usaste? Las manos. Hace land art en Santiago. Po. ¿Dónde tienes arena? No, así como, no, movamos las piedras. ¿Qué piedra? O sea, ¿se entiende, no? Entonces hay que saber leerlo. Ahí está el punto. Y si tú lo sabes leer de alguna manera se puede dar. Hay que buscarla. Estamos llegando casi al final del episodio y quedan dos preguntas muy interesantes. Dale. La primera es para un diseñador que está a punto de salir de la universidad o un diseñador que está partiendo, ¿cachai? Y quiere hacer su camino. ¿Qué cosas le recomendáis tú o qué te ha funcionado a ti para seguir una cierta curiosidad o inquietud que la pueda mantener en el tiempo? Yo soy una persona extremadamente pragmática y aprendí que si algo no funciona, no funciona, ¿no? Que siempre están estas historias de los emprendedores de que, mira, lo intentó 40 veces y yo como que no me las creo mucho, a veces honestamente así como, oye, no funcionó, nomás. Entonces, como, de nuevo, como saber leer el entorno y ser honesto, de verdad ser honesto, aunque duela. Así es como, no, es que yo quiero hacer esto, yo yo quiero hacer esto, ya, pero ¿están las condiciones? ¿Están las habilidades? No. Oye, ahí no es. Será otra cosa. Plan B, plan C. Pero no, hay ciertas personas que son tosudas, que sí, que sí, que ya, pero de verdad son los menos. También hay que ser honesto con uno mismo. Yo no sé, por darte un ejemplo, yo toco batería, me encanta la batería. Me encantaría ver videos de la batería, sí, y viajar por el mundo con la batería. No soy tan bueno. Me di cuenta, a los 25, sí, yo toco batería, bien. ¿Podré ir de la batería? No va a pasar. Ya está. Y sigo tocando batería, pero no pretendo que la batería me dé más de lo que yo le dé a ella. Honestidad ante todo, creo yo. Y obviamente trabajo y persistencia y todo, pero hay que saber leer el camino, creo yo. Y es la realidad que le toca a cada uno, ¿no? Habilidades, lo que estudiaste, la familia que vienes, el barrio que te dio nacer, te determina mucho. Si pudiste acceder a estudios, no. Las redes, los contactos, todo eso tienes que saber leerlo y decir, ok, es como poner un mapa en la mesa, así ya. Esto es lo que es. Realmente, con esto. Ver mis cartas, así como con estas. Es que eso es. Estas son como juego, ¿cachai? Claro, me tocaron estas cartas, tengo 10. ¿Qué hago con estas 10? Pucha, es que le tocaron 15. Te tocaron 10, a ese le tocaron 4.
Es injusto, pero claro que es injusto. Po. Y vivió en un país tremendamente injusto. Nos tocó nacer acá, pues, es la realidad. Juguemos con las cartas. Maximicémoslas, juguémoslas, pero aprovéchalas, te tocaron 10. Bueno, juguémoslas al máximo. Y puede que salga. Exacto. Así lo veo yo, al menos. Sí, yo pienso lo mismo. Tal cual. Como que la suerte juega de distintas maneras, pero tú también tenés que saber leer y cómo es como el póker, ¿cachai? De repente blufeáis, no tenéis cartas buenas, pero igual ganáis. Pues, sí. Ya, pero claro, te aprendiste te aprendiste la mecánica. Exacto. Estudiaste el juego. Sí, claro. No es como que hay una mecánica. El póker no es suerte. Entonces, no, es que sí, también tiene una variable de suerte, pero hay una mecánica. Y el que la estudia y la entiende tiene más ventajas que el otro, que no estudió. Por algo el libro, ¿cachai? Hay una matemática en eso. Nos gusta o no hay una matemática en el póker, ¿cachai? ¿No? Bueno, yo no juego póker, pero entiendo algo del tema. Sí. Hay una mecánica. Todo tiene su mecánica. Hay que como meterse a fondo, yo creo que es un buen resumen, meterse a fondo como hacer una radiografía con lo que la situación que uno tiene y en base a eso aprender a leer y a jugar. Sí. Y hay una pregunta que el sello del podcast, que es la última. Partiste con esa inquietud de chico que te gustaba mucho como el tema de construir, empezaste a hacer distintos trabajos con papel, ese mismo elefante que te dejó de cierta manera traumado, lo hiciste 10 años después, seguiste tu camino, te fuiste con tu pareja, ahora tu señora a Puerto Montt, haciendo lo que te gusta, has expuesto en distintos países del mundo. Si pudieras viajar al pasado y encontrarte con ese Claudio que tenía muchos sueños y inquietudes, y sobre todo le gustaban las cosas físicas, las cosas manuales, ¿qué cosa le dirías con todo lo que has vivido? Siempre me arrepiento de oportunidades que no tomé. Yo he tomado muchas oportunidades, pero hay un par que todavía me duele, así como que, ¿por qué no hice esto? Le hubiera dicho, no, dale, que los caminos se van a abrir, pero nadie va a llegar a tocarte la puerta a decir, oye, me gusta, o sea, nadie te va a arreglar el camino, tenés que pavimentártelo solo, o sea, no te queda otra, o sea, pero dale que está entretenido, que lo vaya a pasar bien. Eso como le diría así como, oye, Claudio, va a estar bueno, o sea, está entrete, continúa. Y como se ha dado. Pero. Y esas oportunidades pero que, así, que no pudiste, ¿por qué crees que ahora mirando para atrás? Como que tenés que haberle dado nomás. Sí. No, falta experiencia. Principalmente no era el momento. Y un par de costalazos bien feos, así como que. Pero. Parte de la vida. Sí, con harto daño colaterales, así como. Pero. Ya está. ¿Quién no ha cometido errores? Así como que no sé. Todo el mundo. Claro, en resumen, como que creo que te lo planteé, es que es como. Mis alumnos me dicen, profe, ¿cómo se fue a China? ¿Cómo se fue a Italia? Sí, pero tú estás viendo el fondo que me gané. No te estoy mostrando los que no me gané. O las postulaciones de gracias, pero no. Nunca es certero la primera. Nunca es como postulé y gané. Bien, postulé y gané. No, es como. Mi tasa de éxito es del 30% de postulación de proyecto. De postulación de proyecto. Es una buena tasa, creo yo. De cada 4 gano 1 de postulación. Pero hay 3 rechazos. Pues. Claro. Es parte de eso. Ahí está la carpeta de los rechazos y aquí están los proyectos aprobados. El proyecto ganado, aprobado, que termina en libro o en viaje o en aventura, qué sé yo. Pero aquí está la carpeta de los rechazos. Hay una carpetita en mi computadora, así que no salieron. Ya está. Parte del juego y el camino es así. Sí, ¿no? No, y por último, te cierro, que yo siempre me propuse de chico, dije yo, con mucho respeto a mi papá, él trabajó el servicio público 45 años, el mismo trabajo. Yo lo quiero mucho, un hombre que admiro mucho, pero dije quiero trabajar en todos los oficios posibles, para que el día en que me muera dije, viví, trabajé, hice esto. Si te contaran todas las cosas que he trabajado, no da para otro podcast. Entonces para mí eso es como vivir nomás, dentro de lo posible, jugar con las 10 cartas. Y eso también son los oficios, o sea, yo he trabajado muchas cosas. Y aparte yo creo que, por lo menos a mí me hace mucho sentido, es
nunca llegar como a viejo o a tu último momento con las dudas de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Es Sí. mejor como llegar a viejo arrepintiéndote de algo que hiciste que decir, puta, no lo hice, qué hubiera pasado si, ¿cachai? Sí, Y eso como que cada vez que quiero hacer algo, digo, bueno, lo voy a hacer aunque me equivoque, ¿cachai? Sí, el ensayo-error es fundamental, el ensayo-error y la exploración. Estamos en una época en que la multiespecialidad es lo que, lo que se lleva, o sea, lo de la IA. O sea, ya está el diseño industrial, pero el tipo tiene que saber modelar, tiene que saber cubicar, tiene que saber proyectar, tiene que saber de materiales, tiene que saber de... Es Sí. el multitask que le dicen, que es como... Ya no sirve ese perfil de solo sé digitar. Claro. No, solo sé hacer esto. O sea, son casos muy contados, como, no sé, po, el buzo acuático submarino que sabe soldar el debajo, buque sí. y que llamen a esa persona porque él es el único buzo. Pucha, esperemos que no salga un dron que solde Sí. porque el amigo va a quedarse Sí. sin pega. Porque él solo sabe soldadura submarina en un buque con MIG-T, qué sé yo, 3, 7, octavos, una cosa específica. Ya no, ahora tienes que saber de muchas soldaduras, de muchas técnicas de fierro. Está así. Entonces hay que mirar para todos lados. Y enriquecerse de otra área. Sí, Sí, claro. y equipos multidisciplinares. Sí, O sea, yo siempre sí. me rodeo de mi equipo de trabajo. Hay diseñadores gráficos, hay arquitectos, hay un publicista con que trabajo con él, hay una persona que también es fotógrafo. Entonces, son proyectos súper integrales que terminan en el libro siempre, dentro de lo posible. Entonces hay diseño editorial, hay página web, hay multi-equipo. Y ahí se va dando la cosa. Entonces, es la retroalimentación, po. Yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí, aprendemos juntos. Y así funciona. Totalmente. Buen cierre, Claudio. Gracias por venir al podcast. Fue una conversación Excelente. muy enriquecedora. Y nos despedimos con esta ranita aquí. Ranita Darwin, Ranita Darwin ahí. gigante. Y sigan el Buenísimo. trabajo de Claudio, que es increíble. Realmente admirable. Muchas gracias. Nos veremos. Súper. Súper.